Así que si les parece, a comenzar. Bueno, el Magíster en Indagación e Innovación Educacional y la Escuela de Posgrado del Instituto de Estudio Avanzado en Educación de la Universidad de Chile le da la más cordial bienvenida. La programación de la jornada de hoy se va a dividir en dos partes. En la primera media hora, la doctora Margarita Calderón va a presentar algunos elementos destacados del Magíster en Indagación. Igual importante su presentación porque ella es parte del comité académico del programa. Entonces, nos va a hablar de la duración, de la modalidad de este programa, de la malla del magíster, y en particular va a destacar ahí un elemento bien diferenciador del programa, que son estos proyectos en indagación e innovación. ¿Ya? Lo va a explicar. Y para que puedan estar atentos a eso. Después de la presentación de ella van a ver eh, va a haber algo de tiempo para preguntas y respuestas. Y después, durante la segunda media hora, la doctora Marcela Pardo, quien también es miembro del Comité Académico del Magíster, va a presentar la charla Claves para afrontar la complejidad de la práctica pedagógica en educación parvularia. Y aquí el punto a destacar es que esta charla se enmarca en una de las áreas de desarrollo del programa, que es educación parvularia. Entonces, al final de la charla, la misma dinámica que la presentación de la doctora Calderón, al final de la presentación de la doctora Pardo, también van a haber preguntas y respuestas. Ahora, para pedir la palabra, les ruego que puedan usar esto de levantar la mano, el emoticón de levantar la mano virtual, y ahí yo les voy a pedir, cuando se seleccione su opción, que ustedes puedan activar, se les va a pedir que activen el micrófono para que puedan hacer la pregunta. También pueden hacer la pregunta vía chat, ¿ya? Pero lo ideal es que todas las preguntas sean al final de las presentaciones, para que vayamos por orden. Sin más, adelante, eh, Margarita, por favor. Bueno, bienvenidas, bienvenidos a esta charla y clase abierta del Magíster en Innovación e Indagación Educacional. Como decía Raúl, yo les voy a contar un poquito algunas características del programa. Yo efectivamente soy parte del comité académico, igual que Marcela, y vamos a estar haciendo también esta presentación en representación de la coordinadora del programa, que es Beatriz Fernández. Además, el comité académico del programa lo componen Patricio Cabello y Roberto Araya y Marcela, quien van a escuchar después en la presentación. Algunos elementos claves de este programa es que uno de los aspectos principales que tienen que conocer es que este es un magíster con orientación profesional. Entonces está dirigido a profesionales que se desempeñan trabajando en el sistema educacional, ya sean educadores de párvulos, docentes o directivos. Y además de esta orientación profesional, otro aspecto muy relevante es que es un magíster B-Learning. Esto quiere decir que tienen un componente online y un componente presencial y algún componente también de clases sincrónicas que les voy a detallar a continuación. Otro de los aspectos importantes es que este magíster está definido por dos grandes focos claves. Un foco clave tiene que ver con la indagación. Esto quiere decir que el magíster se enfoca en la investigación educacional basada en problemas concretos que los estudiantes identifican dentro de sus contextos particulares. Y el otro foco importante de este magíster es que busca desarrollar proyectos o busca desarrollar innovación en educación. Entonces, esto quiere decir que a partir de estos problemas que se identifican en contextos particulares, vamos a poder responder a las necesidades de este contexto a partir de una innovación en un contexto educativo específico. ¿Cuál es la relevancia del programa? Una de las cosas importantes es que nosotros estamos pensando la indagación sobre la práctica para procesos de innovación con una idea de mejoramiento sostenible. Esto quiere decir que involucramos a las necesidades educativas de las comunidades con el fin de que los proyectos de innovación puedan ser sustentables en el tiempo, en el fondo. Además, este programa busca responder a contextos de alta inequidad social y de aprendizajes en diferentes contextos, ya que los participantes del programa van a estar inmersos en sus comunidades educativas
y es en estos contextos desde donde desarrollan su proyecto de innovación. Y por último, nosotros en el programa buscamos responder a problemas concretos como motor de innovación e indagación. Entonces, siempre está pensado en que puedan desarrollar sus proyectos a partir de las necesidades de sus comunidades. Este formato B-Learning también es el primer magíster en formato B-Learning de la Universidad de Chile, y pensamos que es un formato que se acomoda a las necesidades y a las demandas laborales del sistema escolar. Es un programa que está pensado entonces para personas que están trabajando, como ya les mencionaba, y por ende, por ejemplo, las clases están en un horario en el que nosotros esperamos que ustedes puedan participar. Por otro lado, también es un magíster que es diferente a otros en relación a que desarrolla competencias de indagación e innovación. Esto también es una particularidad que no hay en otras ofertas como que estén centradas en estos aspectos. También nuestro foco en la inequidad y en la desigualdad, con el fin de promover la equidad educacional, es una de las características que también diferencia el programa. Otra cosa interesante es que también este programa propicia una interacción entre profesionales de distintos niveles y con distintos roles dentro del sistema educativo. Entonces nosotros tenemos estudiantes, ¿cierto?, que son directivos o ya sea docentes o educadores de párvulos que van a ser, ¿cierto?, compañeros y compañeras de clase. Y por último, nuestras metodologías de evaluación también están intentando relacionarse a las evaluaciones que se desarrollan en el sistema escolar. Entonces, una de las innovaciones que tiene este programa es que en vez de desarrollar una tesis, tal y como se desarrollaría en un proyecto, en un programa de investigación, en este programa se desarrolla una AFE, que es una actividad formativa equivalente, que es se asemeja un poco más a un portafolio docente y que tiene por fin dar cuenta del proyecto de innovación que van a implementar o que buscan implementar en sus comunidades educativas. Entonces, es una evaluación que está pensada hacia las comunidades escolares. Dentro de las características del programa, tenemos que mencionar que el objetivo de este programa, el objetivo general es desarrollar competencias para poder realizar estos proyectos de indagación e innovación educacional. Entonces, una de las cosas importantes es que dentro de la malla curricular y dentro del programa van a poder obtener estas competencias que se requieren para implementar estos proyectos de innovación. Y entonces buscamos también profundizar conocimientos sobre tendencias educacionales contemporáneas, porque estamos pensando en aportar a los problemas que tienen actualmente en sus comunidades educativas. Además, vamos a fortalecer una competencia de indagación sistemática con el fin de que sean capaces de identificar entonces estas problemáticas dentro de sus contextos educativos. Y vamos a implementar y evaluar los proyectos de innovación, ya sea en un nivel de aula o institucional. Y por último, vamos a desarrollar algunas habilidades transversales que tienen que ver con el trabajo colaborativo, la integridad, la ética dentro de la labor educativa, y también la difusión de prácticas innovadoras. Con todas estas competencias que vamos a ir desarrollando a lo largo del programa, se espera que los graduados de este programa sean capaces de desarrollar proyectos que apunten al mejoramiento sostenido de sus prácticas a través de la indagación sistemática, crítica y reflexiva sobre ellas, teniendo en cuenta las tendencias en innovación en su área de especialización. Entonces, una cosa importante es que este es un programa que está muy centrado en sus trayectorias formativas en el fondo y también en las características de sus contextos laborales. Dentro de las competencias para desarrollar este perfil de egreso, tenemos entonces que vamos a desarrollar la competencia de indagar en una situación problemática que requiere innovación. Entonces, uno de los aspectos importantes también a mencionar es que en este momento de postulación, ¿cierto? No es necesario que ustedes hayan identificado esta situación problemática que ustedes esperan abordar, sino que vamos a desarrollar las competencias para indagar en esta situación de manera situada también y de manera sistemática. También vamos a desarrollar competencias para diseñar e implementar proyectos de innovación que sean factibles de implementar en los contextos educacionales en los que ustedes están insertos.
Y vamos a desarrollar las competencias necesarias para implementar estos proyectos en sus lugares de trabajo, pero respetando la diversidad y promoviendo la equidad. También vamos a evaluar y comunicar los resultados e implicancias de su proyecto y desarrollar las competencias para que ustedes sean capaces de desarrollar esta evaluación y comunicación de los resultados. Y por último, hay una competencia ahí relacionada a demostrar reflexividad e integridad en los procesos académicos de investigación y en el trabajo interdisciplinario con otras y otros. Este programa tiene 4 líneas de especialización y entonces ustedes al momento de ingresar al programa, ustedes van a ser asociados de acuerdo a sus intereses en una de estas 4 líneas de investigación. Hay una línea que tiene que ver con enseñanza y aprendizaje del lenguaje. Hay una línea que tiene que ver con enseñanza y aprendizaje de matemáticas y ciencias. Está la línea de educación inicial, educación de párvulo. Y está la línea de liderazgo pedagógico y mejoramiento escolar. Para cada una de esas líneas hay profesores que van a poder acompañarles en sus procesos de desarrollo del programa. Y entonces contamos con un claustro de profesores que son profesores del Instituto de Estudios Avanzados en Educación, pero también hay profesores que son de otras facultades que van a venir a aportar también al desarrollo de estas líneas. Y además contamos con profesores colaboradores, que no todos son académicos, en el fondo hay algunos académicos, pero otros no, y que han sido incorporados como profesores colaboradores porque están muy relacionados a desarrollar proyectos trabajando con escuelas, entonces con la perspectiva está situada. Y además tenemos profesores visitantes que son profesores externos de la Universidad de Chile, pero también profesores internacionales que realizan charlas y que aportan también a las líneas de investigación. En relación a la malla del programa, este programa, como les decía, tiene un foco en el que ustedes van a poder especializarse en una línea, pero también tenemos cursos obligatorios, que son estos cursos que están marcados como más en un color más clarito y que son los cursos que van a tener que realizar de manera obligatoria en todos quienes integran el programa Magíster, y que consta de unos cursos fundacionales que tienen que ver con estas herramientas para comprender lo que es la indagación e innovación educacional, y también el curso de perspectiva sobre equidad educativa por el foco que tiene también en la equidad del programa. Y además hay una línea de desarrollo que es la línea que está más la fila que está al inicio en la malla, que es una línea entonces en donde ustedes van a poder empezar a desarrollar de manera guiada y con un acompañamiento semestral en el fondo su actividad formativa equivalente. El proyecto de actividad formativa equivalente ustedes lo comienzan a desarrollar a partir del primer semestre, a partir de este curso fundacional de indagación e innovación, y luego lo van a desarrollar sistemáticamente en los cursos de seminario y talleres que están guiando en el fondo el proceso de elaboración y luego implementación de su actividad formativa equivalente. Y luego tenemos también estos cursos de especialización, que son cursos electivos y cursos obligatorios de especialización que son de acuerdo a las líneas que ustedes busquen en el fondo profundizar. En relación al modelo B-Learning del programa, es importante mencionar que nosotros trabajamos con un modelo B-Learning que se denomina con propósito. Este es un programa que fue desarrollado desde su inicio como un programa B-Learning. Entonces, la cantidad de créditos y el trabajo de los estudiantes y el trabajo docente también está desde el inicio diseñado con este modelo B-Learning. Dentro de este modelo B-Learning nosotros tenemos una dimensión que es que está enfocada a actividades de reflexión, interacción y desarrollo socioemocional de los estudiantes. La dimensión presencial de este programa ocurre al inicio y al final del semestre, y entonces el programa está pensado para que los estudiantes puedan al inicio del programa, al inicio de cada semestre y luego al final del semestre, tener actividades presenciales que son realizadas en el Instituto de Educación de la Universidad de Chile en Santiago. Entonces nuestros estudiantes deben viajar
2 veces al semestre, en el fondo al inicio y al final, a esta dimensión presencial. Las actividades se organizan en alrededor de 3 días, 3 días por al inicio y luego 3 días al final. Y luego tenemos una dimensión online, que es la dimensión que se desarrolla a lo largo de todo el semestre y que está compuesta por actividades o recursos que permiten el acceso a contenido, evaluaciones y actividades de contenido que se pueden generar también de manera colaborativa. Para ir un poquito más específico, entonces, nosotros tenemos docencia directa presencial, que es la docencia que se realiza en estas actividades presenciales al inicio y al final del semestre. Y luego tenemos docencia directa a distancia que se realiza de manera online, que son encuentros online sincrónicos, que dependiendo del curso ahí pueden ser alrededor de una vez al mes esta docencia directa a distancia. Y además tenemos tutorías individuales en la que los profesores de cada curso trabajan individualmente o en grupos también con sus cursos en relación a los trabajos que hay que ir entregando, etcétera. Y además tenemos trabajo o horas de trabajo que son autónomas. Esto quiere decir entonces que ustedes no tienen clases en el fondo todas las semanas, sino que hay semanas también dentro de un mes en las que ustedes tienen horas de trabajo personal para desarrollar lectura, revisión de material, y son actividades asincrónicas en las que ustedes trabajan de manera autónoma y que son guiadas a partir de los calendarios de trabajo de cada curso. Esta actividad formativa equivalente, como les mencionaba, se empieza a desarrollar a partir del primer semestre y es una actividad asociada a los cursos obligatorios del magíster. Entonces todos van a ir desarrollando su actividad formativa equivalente de manera guiada en los cursos y además con un profesor o una profesora guía que va a ir acompañando también su proceso. Y se inicia entonces en el primer semestre con una fase de diagnóstico en donde ustedes deben definir la problemática en base a la reflexión de evidencia recogida. Entonces, al inicio del programa, ustedes van a tener que recoger evidencia en sus contextos escolares para poder identificar esta problemática que ustedes van a abordar en su propuesta. Y luego ya viene la fase de propuesta, en la que ustedes elaboran una propuesta pertinente en base a las tendencias actuales educativas, que este es el curso seminario de proyecto de innovación e indagación. Y posteriormente ya en el segundo año del programa se espera que ustedes estén en la fase de realización de la implementación de la actividad formativa equivalente y entonces ahí tiene que ver con ya implementar este proyecto. Y por último, el último semestre consta de esta fase de evaluación y memoria de la experiencia en donde ustedes van a desarrollar ya la síntesis de la implementación de su proyecto. En relación a los requisitos de postulación, ahí si les queda alguna duda pueden hacerlas ahora después de mi presentación. Está Raúl también quien contesta muy diligentemente las preguntas de los futuros estudiantes o postulantes, pero los requisitos de postulación en síntesis constan de un certificado de los estudios universitarios previos, un currículum vitae según el formato de postulación que deben realizar en la página del programa, 2 cartas de recomendación de personas que reconozcan y que puedan dar cuenta de la trayectoria del postulante, una carta de interés en la que los postulantes identifican o indican las motivaciones para postular al magíster. Y aquí se indica también un tema específico que se desea abordar durante el programa, que si bien entendemos que esto puede ir modificándose, es importante que ustedes hayan identificado ya una línea de especialización. Y luego una ficha de postulación en donde se declara el conocimiento del reglamento del programa y las condiciones, y todo eso lo pueden realizar ahí en la página del instituto. En relación a los criterios de admisión, es importante aquí indicar que nosotros valoramos mucho la trayectoria formativa del postulante, entonces los estudios anteriores y las posibilidades también laborales, que es la trayectoria laboral de los postulantes.
Y además vamos a evaluar la articulación del interés de estudio con la propuesta formativa del programa. Entonces es importante ahí que ustedes identifiquen una problemática o una línea de especialización que está dentro de las que nosotros ofertamos en el programa. Además, consideramos aspectos motivacionales y las cartas de recomendación también importante que puedan dar cuenta de la trayectoria del postulante. Así que eso es la información que les puedo contar más general y queda abierto entonces la palabra para algunas preguntas. Eso, muchas gracias, Margarita. Le recordamos que la o el que quiera preguntar, los animamos a que puedan levantar la mano virtual o si no pueden hablar, escriban la pregunta por el chat. ¿Ya? Si tienen alguna pregunta, pueden levantar de forma virtual y yo le voy a pedir después que puedan habilitar el audio. A la o el que quiera hacer alguna pregunta en relación a la postulación, a la fecha, a los requisitos, o en relación a lo que se trata este proyecto de indagación e innovación. Quizás Igualmente, mencionar, sí, dale. sí mencionar también, Raúl, que la fecha de cierre de la postulación es el 26 de diciembre. O sea, así que todavía estamos a tiempo. Exacto. Y si tienen cualquier duda en el chat, les puse los contactos, ¿ya? Para que puedan acceder al chat, por WhatsApp o por correo. Igual al final de la presentación de Marcela también va a haber un espacio de preguntas, ¿ya? Para que eh, si es que no tienen claro algo, lo puedan hacer en esa instancia. Considerando eso, Y eh, le- estoy sí, viendo una pregunta ahí de Natalia en el chat en relación a las líneas de especialización y debido como a la organización del programa en términos de creditaje, debe ser una línea de especialización. Entonces habría que elegir ahí porque los cursos electivos entonces dependen corresponden a una línea. Entonces tiene que ser una línea de especialización. excelente. Ahí Sofía de la Cruz hace la siguiente pregunta. Dice, hola, buenas tardes. Está muy interesante el magíster, soy guatemalteca. Y el tema de la asistencia presencial sería el único inconveniente que tendría, pero comprendo que el programa se divide de esta forma. ¿Y me aconsejan? Eh, claro, dado actualmente el magíster no está acreditado, tampoco optaría a becas. Pero muy probablemente, estamos trabajando para eso, pero el próximo año esperamos estar acreditados y en el caso de Guatemala y algunos países de Centroamérica y Sudamérica, hay una beca que se llama beca AXID, para que puedan investigar sobre eso, porque es una beca que financia el viaje y también en algunos casos estadía, eh, pero mientras que no tengamos esa beca no tenemos esta opción. Eh, Natalia pregunta, ¿y si estas están ligadas? Me imagino que está preguntando en relación a la Las línea de becas. especialización. Ujú. Sí, ahí Natalia, si bien hay que elegir una, dentro de tu actividad formativa equivalente se pueden vincular. O sea, la problemática ahí puede estar efectivamente relacionada a más de una línea, pero tendrías que elegir una por los cursos en el fondo. Pero la actividad formativa equivalente sí puede desarrollarse como en vinculación a otras líneas. Dice, perfecto, gracias, comprendo. Sí, sí. ¿Les parece que pasemos a la siguiente, bueno, a la charla eh, de la doctora Pardo? Y igualmente al final de la presentación de Marcela, van a poder hacerle preguntas a ella sobre el tema que va a presentar, que tiene que ver con educación parvularia, con esa línea, y también a Margarita si es que queda algo de tiempo. Entonces, Marcela, adelante. Le doy. Voy a compartir la pantalla. Mm, Ahí. Mm. Ahí se ve, ¿la están viendo?
¿Sí? Sí, Ya, muy sí, bien. muchas gracias. Entonces, comenzamos con la presentación. Bueno, lo que yo les voy a presentar ahora tiene que ver con la línea de especialización en educación parvularia que tiene el programa de magíster. Y en particular, lo que quiero enfatizar acá son algunas ideas claves que nosotros tratamos de poner en juego en esta línea para afrontar la complejidad pedagógica de este nivel educacional. Entonces, voy a partir en primer lugar porque se entienda, por dar a conocer eh, acá, por dar a conocer un poco, entender el contexto del nivel educativo para poder entender en qué se fundamentan, cuáles son las preguntas que intenta y problemas que intenta responder esta línea de especialización. Entonces, lo primero que me gustaría señalar en este sentido es que hoy en día la educación parvularia, aquí en Chile, pero en el mundo en general, es muy reconocida en su valor propiamente educacional. Y esto tiene que ver con dos grandes líneas de argumento. Lo primero es que la educación parvularia puede ejercer un impacto positivo, ser beneficiosa para el desarrollo infantil. Y sobre esto, la verdad es que hay toneladas de evidencias que muestran que las distintas dimensiones del desarrollo se pueden ver favorecidas por la asistencia de los niños a la educación parvularia. Esto quiere decir, por ejemplo, que los niños desarrollan mejor su lenguaje, desarrolla mejor su sociabilidad, la motricidad también, y la verdad es que prácticamente todas las dimensiones del desarrollo que se han estudiado muestran ser beneficiadas por la asistencia a la educación parvularia. Pero además de eso, un segundo argumento en esta línea es que la asistencia a la educación parvularia también impacta positivamente sobre el desempeño de los niños en la educación básica, es decir, hacia futuros. A los niños que van a la educación parvularia de buena calidad no solamente tienen beneficios que son presentes, sino también futuros. Y esto se ha medido en términos de que los niños, por ejemplo, tienen mejores notas, aprenden a leer de mejor manera, no repiten, un conjunto de indicadores que muestran distintas investigaciones. En síntesis, lo que nos muestra la evidencia es que de manera bien robusta en realidad, es que la educación parvularia tiene un impacto positivo, beneficioso en términos educacionales. Ahí sí. Esta comprensión sobre la educación parvularia que yo les estoy explicando es comparativamente reciente. La educación parvularia tiene 200 años y la verdad es que hace solamente un par de décadas es que existe esta comprensión amplia como un nivel que contribuye al desarrollo educacional de los niños. Históricamente no ha sido eso así. Eh, Anteriormente se creía que la educación parvularia era una instancia más bien recreacional principalmente. Lo que se creía es que los niños iban a la educación parvularia a jugar solamente o principalmente. Entonces, no, los niños van al jardín y van a pasarlo bien. Otra idea muy histórica, tradicional sobre la educación parvularia es que el jardín infantil permitía satisfacer necesidades básicas de los niños, por ejemplo, sus necesidades de alimentación, de abrigo o de cuidado diario en el caso de que los adultos de la familia tuvieran que trabajar durante el día. Es decir, era una visión más bien asistencial. No, los niños van al jardín infantil porque no pueden estar en la casa. Los mandamos para que ahí puedan almorzar, ahí tienen quien los vea. Y una tercera visión histórica, tradicional sobre la educación parvularia es que la educación parvularia es para que los niños los cuiden, les den una miradita durante el día.
Pero ninguna de estas visiones históricas, la verdad es que se había planteado que los niños podían ir al jardín infantil a aprender, a favorecer su desarrollo. Bueno, lo que les expliqué en la lámina anterior muestra que estas tres visiones están superadas en términos de que, aunque todavía la educación parvularia pueda aportar en estos términos, la verdad es que no es su valor principal. Hoy día nadie sostendría que la educación parvularia es importante porque los niños van simplemente a jugar, sino que hay muchos otros aspectos que son valiosos y entre ellos el aspecto educativo. Relacionado con estas visiones históricas sobre la educación parvularia, es que en general se ha estimado que la educación parvularia en realidad no es muy compleja, no es algo muy difícil. En realidad, casi cualquiera podría estar ahí en un jardín infantil, en un colegio, atendiendo a los niños. Y esto quiere decir que se ha subestimado la complejidad pedagógica que tiene la educación parvularia. Y por una parte, esto tiene que ver con que hay una visión de que los contenidos que se abordan en este nivel educativo son elementales. En realidad, como que, ¿qué tanto van a aprender los niños ahí? Van a aprender los colores, van a aprender a saludar algunos hábitos, pero en realidad no mucho más. Cualquiera podría encargarse de eso. Y lo segundo es que se ha asumido también que en realidad, dado que la mayor parte de las educadoras de párvulo y las técnicos en educación parvularia son mujeres, se ha asumido con la idea de que las disposiciones maternales que tenemos las mujeres serían suficientes para educar a los niños que van a la educación parvularia. Sin embargo, la investigación acumulada en las últimas décadas muestra que en realidad eh, la complejidad de la educación parvularia está muy lejos de esos supuestos. En realidad se trata de un nivel educacional que es complejo en su propio mérito y por razones específicas. Y ni los contenidos son tan elementales, ni tampoco basta con las supuestas disposiciones maternales de las mujeres. Entonces, ¿qué, eh, tanto la tradición de la educación parvularia como la investigación muestra que en realidad sí hay una especificidad pedagógica en este nivel educativo? Esto no es algo que se improvise. Y en las vertientes más antiguas y también más reputadas de este nivel educativo, voy a señalar dos ideas clave. Muestran que un elemento central de la pedagogía infantil es tener el foco en el niño, es decir, considerar los intereses, los conocimientos previos de los niños como un elemento crucial para orientar la práctica pedagógica, más que la práctica pedagógica que más bien transmite los conocimientos, materias desde el profesor a los estudiantes. En educación parvularia, históricamente, los niños han estado al centro de la práctica pedagógica. Y eso es muy importante y es muy distintivo. ¿Y por qué tiene que ser así? Por las características del desarrollo de los niños. Los niños y los niños por su propiedad, incluso los niños más grandes, los niños de 5 años, no tienen la capacidad de seguir, voy a decir entre comillas, una clase. Y cuánto más esto puede verse así mientras los niños son menores en su edad, una guagua, un niño de 1 año, un niño de 2 años. Uno lo piensa y la verdad es que incluso suena un poco absurdo. Un segundo elemento medular de la pedagogía infantil es el juego. En educación parvularia, todo el proceso pedagógico, todo el proceso de educación de los niños se realiza centralmente a través del juego. Aquí todos los aprendizajes debieran presentarse de manera lúdica y es como así se hace
en verdad en la gran mayoría de los centros educativos. Y eso es algo que es muy específico, porque los niños tienen, si consideramos, por ejemplo, los núcleos de aprendizaje que contiene el currículum de nuestro país, los niños tienen que aprender sobre el pensamiento matemático, el conocimiento del entorno social y natural, y todo eso ocurre a través del juego. Por lo tanto, ahí hay una especialidad pedagógica que es muy distintiva. Y pongo ahí como ejemplo de este enfoque pedagógico a los las modalidades curriculares Montessori y Reggio Emilia, que son reputadas internacionalmente por su gran calidad. Entonces, aquí lo que nos encontramos es que en realidad las educadoras de párvulos sí deben contar con conocimientos pedagógicos que son específicos para poder educar niños pequeños, niños que van desde los 6 meses hasta los 5 años. ¿Y en qué consiste gruesamente este conocimiento pedagógico? Bueno, tienen que conocer en primer lugar cómo se desarrollan en los niños estas áreas de estos núcleos de aprendizaje que definen, para decirlo en el lenguaje de nuestro currículum. ¿Cómo se le enseña el pensamiento, cómo se favorece el pensamiento matemático en un niño de 3 años? Hay que hacer lo mismo con un niño de 1 año. ¿Cómo se puede hacer para que los niños se introduzcan en los lenguajes artísticos? ¿Qué es lo que habría que presentarles? ¿Hay que mostrarles una obra de teatro? ¿Cuál sería esa? ¿O hay que hacer que ellos representen obras de teatro? Y podríamos seguir así ejemplificando con los distintos núcleos de aprendizaje, el lenguaje verbal, la comprensión del medio social y así por delante. Las educadoras tienen que conocer de qué manera se desarrollan el aprendizaje de estas áreas en los niños. Y por cierto, aquí vale la pena subrayar en este punto que es bien distinto trabajar en una sala cuna con una guagüita que tiene 18 meses para favorecer, por ejemplo, voy a decir nociones de número, a tener que trabajar con un niño de 5 años, que es un niño que ya tiene una complejidad tremenda. Ya es un niño que habla, se expresa, tiene dudas, es muy diferente. Por lo tanto, el conocimiento que requieren las educadoras es muy vasto. Y otro elemento que ratifica la idea de que aquí, en este nivel educativo, hay un conocimiento pedagógico que es propio, es que la investigación internacional muestra que donde los niños logran los mayores beneficios en términos de desarrollo y aprendizaje al asistir a la educación parvularia es cuando han estado a cargo de educadoras de párvulos profesionales, es decir, no son paraprofesionales, pero tampoco son profesionales de otras áreas, son educadoras de párvulos. Sí, entonces, lo que tenemos acá es una evidencia internacional que es bien contundente en esos términos. Aquí hay un saber pedagógico que es propio y que es sólido y es muy contundente. A todo lo que les he dicho, es necesario agregar que en los últimos años se han agregado nuevas perspectivas que complejizan la comprensión de la educación parvularia y el consiguiente rol de las educadoras de párvulos. El primero, a manera de ejemplo, es que los niños hoy, desde hace 30 años, son considerados como sujetos de derechos. Antes esto no era así. Antes no existía la Convención sobre los Derechos del Niño, pero desde que la Convención existe y nuestro país la ratificó, los niños son considerados por ley sujetos de derechos. Y esto tiene una consecuencia que es muy importante respecto del rol de las educadoras de párvulos. A partir de ese momento, las educadoras pasan a ser definidas como garantes del derecho a la educación en la primera infancia. ¿Sí? Ya la educadora ya no es la tía,
tierna, ¿no? Es garante del derecho a la educación de la primera infancia y eso tiene múltiples implicancias en su práctica cotidiana concreta. Por ejemplo, en concreto voy a dar un solo ejemplo, que es que ellas tienen que asegurar que los niños desde sus primeros años de vida comiencen a comprenderse a sí mismos como sujetos de derecho. Un segundo elemento es que los servicios, existen servicios que son multidisciplinarios que atienden a la primera infancia. Por ejemplo, hay jardines infantiles, hay escuelas, pero también hay consultorios donde existen salas de estimulación. Y esto quiere decir que las educadoras de párvulos se tienen que relacionar no solamente con otras educadoras de párvulos, sino con profesionales y paraprofesionales de distintas disciplinas. En los jardines infantiles, las educadoras de párvulo trabajan codo a codo con técnicos en educación parvularia. En las escuelas, las educadoras de párvulo trabajan con profesores de otros niveles y especialidades. Usualmente el director, de hecho, y el jefe de la UTP no son educadores de párvulo. Y en los centros de salud trabajan con personal de la salud, con enfermeras, con médicos. En todos estos escenarios, la educadora de párvulo, por lo tanto, pasa a tener un rol que antes no se comprendía así, pero hoy día es bien claro. Es la educadora de párvulos la que tiene que asumir el rol de líder pedagógico en lo que corresponde a la educación de los niños pequeños. O sea, en un consultorio, evidentemente que no es el pediatra el que tiene que diseñar las actividades pedagógicas que se llevan a cabo en las salas de estimulación, sino que es la educadora de párvulos la que debe asumir ese rol. En tercer lugar, además, hoy día existe, a diferencia de lo que pasaba unas pocas décadas atrás, expectativas sociales de aprendizaje de los niños que van a la educación parvularia. Antes, como yo les había explicado, la verdad es que la gente pensaba que los niños iban principalmente a jugar y no tenían mayores preocupaciones, pero hoy día la sociedad en general y las familias en particular esperan que los niños aprendan. Y por lo tanto, hoy día la educadora es vista como una pedagoga en propiedad. O sea, todo esto que les estoy contando es que ya la figura de la tía amorosa ya desapareció. La educadora de párvulo tiene un rol que es mucho más complejo que lo que históricamente se había entendido. De todas maneras, pese a todo eso, nosotros seguimos teniendo desafíos que tienen que ver con lo que les estoy explicando. Y uno primero es que hay una fuerte tendencia a la escolarización de la educación parvularia, donde se desdibuja la pedagogía infantil que ya les describí un par de láminas atrás. O sea, el juego y el foco en el niño empiezan a diluirse en medio de un entorno más bien escolarizado, más bien parecido a la educación básica. Y además de eso, pese a toda la nueva, a la mirada más avanzada de la educación parvularia, todavía prevalecen de todas maneras algunas visiones que son más bien recreacionales o asistencialistas sobre este nivel educativo. Y eso demanda, por supuesto, a que la educadora de párvulos asuma un rol de defender y avanzar este nivel en propiedad. Nosotros en el Magíster hemos querido hacernos cargo de estos debates sobre la educación parvularia en general, pero en particular sobre el rol y el quehacer cotidiano de las educadoras de párvulos. Entonces, con ese objetivo hemos integrado 2 cursos de especialización y un curso electivo centrado en educación parvularia. Como cursos de especialización tenemos uno que se llama Aprender Matemáticas en proyectos de aula en educación parvularia y también promoción del derecho a la educación de la primera infancia. Y como curso electivo tenemos un curso llamado Liderazgo en Educación Parvularia. ¿Y qué es lo que buscamos en cada uno de estos cursos? En el primer curso, en el curso sobre matemáticas, lo que buscamos es que quienes tomen este curso, quienes lo realicen, puedan aprender a desarrollar proyectos de aula que promuevan el aprendizaje de la matemática en la educación parvularia, considerando
la especificidad del desarrollo en estos términos, pero también los conceptos matemáticos que los niños deben y pueden aprender en esta edad. En el curso sobre promoción del derecho a la educación de la primera infancia, lo que buscamos es que los alumnos que toman este curso puedan reconceptualizar el rol de la educadora de párvulo, entendiéndola como garante del derecho a la educación en la primera infancia y las implicancias pedagógicas que esto tiene para su quehacer cotidiano. Y por último, en el curso de liderazgo, lo que buscamos es que los estudiantes puedan identificar situaciones donde ellos pudieran favorecer el rol del liderazgo en educación parvularia en un entorno profesionalmente diverso. Un elemento común de estos tres cursos es que no son cursos solamente reflexivos o teóricos, sino que en realidad están orientados a la propia práctica en establecimientos educacionales, a poder indagar e innovar dentro de sus propios contextos educativos con estos tres focos, matemáticas, derechos y liderazgo. Así es que para quienes estén asistiendo a esta presentación, espero haberlos motivados y los espero en la línea de educación parvularia del Magíster. Muchas gracias. Y si tienen preguntas, escucho. Muchas gracias, Marcela. Lo animamos que puedan o levantar la mano virtual o en la cámara. Si los vemos levantando la cámara, levantando la mano en la cámara, le damos la palabra también, o por el chat. Le vamos a dar unos minutitos para que mastiquen la presentación de la doctora Pardo, también la de la doctora Calderón, para que puedan compartir sus inquietudes o dudas. Rodolfo está levantando la mano. Rodolfo Videla, habla Rodolfo, adelante. Espera un poquito, estoy solicitándote que reactives el audio. No, tienes que... Eso, dale, ahora sí. Ahí está. ¿Qué tal? Profesora, en primera instancia agradecer la presentación, el compromiso y la maestría también en el tema. Profesora, por ejemplo, en mi caso yo soy profesor de Ciencias Naturales y Biología y he tenido la oportunidad de acompañar también a mis colegas de nivel de parvularia. A veces, por ejemplo, con algunos estudiantes, ¿cierto? Están viendo el área de microscopía y ellos van a comunicar resultados, ¿cierto? En el sector, ¿cierto? De parvularia, y llevamos los microscopios, los chicos observan células, ¿cierto? O a veces hemos llevado vasitos con algodón y alguna legumbre, ¿cierto? Porotos, lentejas, que son los más clásicos. Y mi pregunta es, si yo, por ejemplo, veo la posibilidad de elegir, ¿cierto?, la línea de especialización en ciencia, también podríamos coincidir en actividades, en preparación quizá de alguna actividad o con las colegas, si es posible, en, en torno a lo que ¿Esa son... pregunta es para mí Ah, o para Margarita? ahí desconozco, profe, pero es en torno a cómo es que se va desarrollando el magíster. Es si es que existe la posibilidad de hacer trabajo interdisciplinar con los miembros, ¿cierto?, del magíster. De ahí yo podría contarte un poco, Rodolfo, que lo que va ocurriendo es que los cursos de especialización están bien enfocados en las líneas que mencionábamos, pero luego son los estudiantes quienes lo aplican en el fondo, lo implementan a través de sus proyectos como No. de sus contextos. Entonces, por ejemplo, lo que va ocurriendo es que, y en la mayoría de los cursos, como tenemos este foco de innovación e indagación,
Tanto en los cursos electivos como en los fundacionales, ustedes tienen que proponer innovaciones que son pertinentes a sus contextos. Entonces, en relación a la línea ahí más de ciencias, podría ser en la línea STEM, por ejemplo, si es más específico a los contenidos más de tu área de ejercicio, pero los otros cursos también te van a permitir mirar quizás tu misma área de desarrollo a partir de otras perspectivas. Entonces, por ejemplo, puedes aprender sobre, estoy pensando, por ejemplo, en la línea de lenguaje hay una línea de educación intercultural y ahí no todos son profesores de lenguaje, sino que también hay profesores de historia o profesores de directivos también tenemos en esa línea. Entonces ahí la interdisciplina un poco se va dando también porque los estudiantes son quienes van poniendo en concreto en sus proyectos y en sus propuestas, en los contenidos que van viendo en los diferentes cursos. No sé si te respondo. ¿Puedo Entiendo. complementar? Eh, para, digamos, para dar un ejemplo, en lo que yo acabo de presentar, yo presenté 3 cursos que eran de la línea de educación parvularia, 2 de los cuales son para quienes están, tomaron esta línea, pero hay otro curso que es electivo, que lo podría tomar un estudiante que estuviera en otra línea. Los cursos electivos son más flexibles. Entonces, en ese sentido, es posible hacer esta combinación interdisciplinaria o interlínea. Ujú. Entiendo entonces que, por ejemplo, las primeras clases, ¿cierto? Que hay reuniones con todas y todos quienes participan en el magíster, entonces se puede dar esa conversación y en general, digamos, el producto. O sea, sería posible por lo que estoy entendiendo. Si es que entendí bien. Sí, Esa sí, era la o duda. sea, claro, de hecho los cursos que son los fundacionales a los que asisten en conjunto y se separan en los cursos electivos y en los cursos obligatorios de cada línea, que son ahí se diferencian de acuerdo a su línea de especialización, pero tienen muchas instancias de reunión también en los cursos obligatorios generales. Mm. Según el curso, entonces. Según el curso. Ya, muchas gracias. Natalia está levantando la mano, así que te estoy solicitando que reactives el audio. Adelante, Muy buenas tardes. ¿Ahí se escucha bien? te escucho bien. Sí, gracias. Bueno, yo quisiera preguntar respecto a los desafíos que nombraba de la educación parvularia. Yo soy profesora de educación media, pero me he relacionado bastante en el área de Montessori y también de algunas pedagogías activas en las edades más tempranas. Entonces, mi pregunta siempre va direccionada un poco a la práctica en sí. Siempre me cuestiono yo, eh, ¿cuáles son en Chile específicamente? ¿Cuáles serían como las problemáticas, aparte de los desafíos que nombró la profesora, las problemáticas a las cuales podemos ir a investigar y que nos puedan dar buenas posibilidades de innovación, por ejemplo? Eh, bueno, a ver, en educación parvularia, así como en el resto del sistema escolar, tenemos numerosos desafíos. Yo aquí mencioné algunos que son, por ejemplo, que son de índole más bien pedagógica, pero también tenemos otros, por ejemplo, hay aspectos que tienen que ver con el esquema de financiamiento del nivel, otros que tienen que ver con la institucionalidad del nivel. Por ejemplo, voy a decir la adecuada instalación del sistema de aseguramiento de la calidad. En este caso voy a decir la Intendencia de Educación Parvularia, la aplicación de los estándares de los estándares de desempeño de la calidad en educación parvularia. Podríamos mencionar también algunos aspectos de identidad profesional de las educadoras de párvulo. En fin, o sea, hay una multiplicidad de problemas y temas que, que se podrían investigar, además de los que yo me centré ahora en la presentación.
Sí, Por ejemplo, sí, perdón, era para complementarte, Marcela, pero dale, no dale. sé. Sí, que quizás también hay mencionar que pensando en los estudiantes que tenemos ahora en primer año, la diversidad de problemáticas y desafíos que han ido encontrando es súper variada, porque depende mucho de los contextos. Entonces tenemos estudiantes que están abordando violencia escolar, estudiantes que están abordando problemáticas en relación al desarrollo de la lectura y escritura. Hay como una gran diversidad que depende mucho de las propias propuestas de los estudiantes. Sí, qué bueno lo que menciona Margarita. Por ejemplo, hay un estudiante que está haciendo su actividad formativa equivalente en educación parvularia y ella está enfocada en las transiciones de los niños desde el kinder al primero básico, con foco en el desarrollo de las habilidades de lectura. Está proponiendo una metodología para favorecer que estas transiciones sean fluidas. Entonces, hay una diversidad de temas que tienen que ver con los contextos de cada uno, porque eso es muy importante en este programa de magíster, que los problemas respondan al contexto propio, no son problemas tomados de la literatura, sino que son los desafíos que cada uno de los estudiantes está enfrentando. Excelente. Muchas gracias, Marcela, Margarita. Natalia también lo está agradeciendo ahí. Tenemos tiempo para una pregunta más, así que los animamos para que puedan aprovechar a Marcela, Margarita, esta instancia de pregunta y respuesta, considerando ya que queda un poquito ya para 2 minutos para las 7. Alcanzamos a una última pregunta. ¿Tiene alguna duda en relación a la postulación, los tiempos, el cómo hacerlo? Mercedes tiene preguntas, ¿no? ¿No? Está bien. Bueno, muchas gracias a todas y a todos por haber venido virtualmente a esta charla. Primero, gracias a la profesora Pardo, a la profesora Calderón por su presentación. Y muchas gracias. Cualquier cosa pueden contactarnos a través del correo, en el chat, lo adjunté, también está el WhatsApp, donde ustedes pueden hacer preguntas. Eh, y eso, ya estamos ahí atentos para responder cualquier pregunta. Así que estén muy bien. Muchas gracias a todas y a todos. Muchas gracias, Muchas adiós. gracias por asistir. Chao, que estén. Hay alguna opción aquí como para permitir activar. Ahí sí. Ahí pueden reactivar sus micrófonos si quieren despedirse. Gracias por todo. Hasta luego. Chao. Cuídate, chao, que estén bien. Gracias a todos. Gracias. Hasta luego. Chao, chao.